Buen día, Sí, Lucas. buen día Carlos, buen día Marcos, un saludo para ustedes, también para toda la teleaudiencia de Radio PS Judicial. Conversamos con el fiscal Luis Said acerca de la condena justamente que se dio hoy a tres exaduaneros procesados por cohecho pasivo, hoy día ya condenados justamente. El Tribunal de Sentencias, integrado por los jueces Juan Carlos Zárate, María Fernanda García y Cándida Fleitas, condenó a 2 años 6 meses a Darío Bruno Ábalos, a 2 años a Blas Mongelos y a 1 año a Hugo Aveiro, justamente como mencioné, estos tres aduaneros que se vieron involucrados en un supuesto caso, en un caso de cohecho pasivo agravado y de un pedido de $4.000 para acelerar un dictamen favorable para una empresa importadora de un caso ya que trata de diciembre del año 2018. Al respecto, conversamos con el agente fiscal Luis Said y tenemos la entrevista para compartir con ustedes. ¿Cuántos acusados en esta causa condenados también? Sí, se desarrolló el juicio durante un poco más de un mes. La causa se inició ante la comisión de un hecho punible de cohecho pasivo. Ocurrió estos hechos en la sede de las aduanas en Asunción y lógicamente tienen participación en estos hechos funcionarios aduaneros. 2 de ellos funcionarios nombrados y uno de ellos es una persona que estaba comisionada desde el Centro Despachante de Aduanas. Finalizado este juicio, los mismos fueron condenados. El señor Darío Bruno, quien era jefe del departamento, el tribunal entendió que la pena justa para el mismo debe ser o es la de 2 años y 6 meses de privación de libertad. En relación al acusado Blas Mongelos, estableció una condena privativa de libertad de 2 años. Y en relación al acusado Aveiro, la de 1 año. El acusado Aveiro, recuerdo, como mencioné recién, es la persona que no tenía el carácter de funcionario, sino que estaba comisionado a esta institución pública. ¿Ustedes cuántos habían pedido en sus alegatos finales? Recordamos en primer orden que el marco penal, conforme a la calificación dada, es la de 6 meses a 3 años. La Fiscalía ha pedido distintas penas para los acusados. En relación al señor Darío Bruno, que era el jefe del departamento, se solicitó la pena de 3 años. En relación al señor Blas Mongelos se solicitó la pena de 2 años, que es la que se aplicó. Y en relación al señor Aveiro se solicitó 2 años y 6 meses. ¿Y ustedes como Ministerio Público están conformes con la condena que recibió? Sí, en principio sí. Ahora veremos los fundamentos del tribunal de manera más explicada, de mejor manera o de manera más extensa. Y ahí seguramente tomaremos la decisión, pero en principio estamos de acuerdo, conforme con la sentencia. Había cuenta justamente que la calificación es la dada en el artículo 300, que es el tipo base del cohecho. No pudo ser subsumida en el cohecho pasivo agravado, que es que establece un marco penal más elevado. Pero no es que no pudo, sino que el Ministerio Público mismo al momento de acusar ya calificó la conducta conforme al 300, que es el tipo atenuado. Eso debido a justamente la carga probatoria, ¿no? Y sí, uno tiene en cuenta en la etapa investigativa se reúne la información cierta, es decir, el agravado sería en el caso que estos funcionarios, ante el pedido de dinero que hicieron y con la contraprestación, entre comillas, que debían dar, se salían o no de sus deberes, violaban o no algún deber. Esa es la diferencia entre el pasivo y el pasivo agravado, ¿sí? Y entendimos desde siempre, hasta el momento de la acusación inclusive, y el auto de apertura de juicio así lo entendió también al elevar la causa, que la calificación es la del cohecho pasivo sin agravado. Doctor, ¿y podrías hacer recordar un poco cómo fue el caso? ¿Ellos son funcionarios o eran funcionarios de aduanas, no? Sí. El relato fáctico habla de que en el mes de diciembre de 2018 retornó al país, los primeros días de diciembre retornó al país una carga de arroz trasladada desde abril de ese mismo año a Gambia, África, a través de una agroganadera que exportó ese producto. Al volver al país los primeros días de diciembre se da una suerte de un pedido por parte de esta agroganadera en el puerto de Pilar, donde solicitan una autorización para reimportar ese producto y a su vez volver a exportarlo. Esto es con fines a evitar justamente el pago de un doble tributo. Pues esto ya se exportó en el mes de abril, como mencioné. Fue rechazado en África este producto por un problema sanitario. Y entonces parte de esa carga, no todas, eran 11 contenedores los que fueron trasladados, 2 de ellos fueron rechazados.
y eso retornó al país. Entonces, para dar trámite a esa autorización para la reimportación, se ha presentado un escrito ante la oficina de la aduana en Pilar, y esta a su vez remite este pedido a la Dirección de Aduanas en Asunción. Sigue los trámites administrativos y llega a una oficina que se llama Departamento de Normas y Procedimientos, donde debía ser emitido un dictamen acerca de la viabilidad de esa autorización solicitada. Y es en esta dependencia donde funcionarios, como son ya los hoy condenados, el jefe Darío Bruno y el funcionario Blas Mongelos, a los efectos de dictaminar de manera favorable a esa solicitud, solicitan la suma de $4.000 americanos. Esto es denunciado de manera inmediata al Ministerio Público y se imprimieron los trámites procesales, legales, con autorizaciones judiciales para hacer las escuchas correspondientes, ¿verdad? Escuchas, reuniones, filmación, grabación de audios. Y en ese contexto, de manera inmediata, a tan solo a pocas horas de haber venido el expediente de la ciudad de Asunción, ya se ha dado esa situación en la cual la agroganadera hace la denuncia y se procede a hacer la entrega vigilada de esa suma de dinero, que efectivamente recibe un funcionario, es aprehendido en esa situación flagrante, y a través del contexto probatorio que se tuvo a partir de ese momento, en ese mismo momento se decidió formular la imputación en relación a este funcionario que recibe el dinero. Se le imputa también al jefe del departamento, quien se encargó personalmente de confeccionar el dictamen, y impreso este dictamen se le exhibió a los representantes de la agroganadera para dar una muestra de que el dictamen saldría favorable a sus intereses, previo pago de los $4.000, lógicamente. En este contexto tuvo también un grado de participación, cual es la de la complicidad del señor Hugo Aveiro, quien brindó una ayuda en ese esquema de solicitar estas sumas de dinero. Inclusive él también solicita, y esa es la dinámica fáctica. Se dio el 12 de diciembre, se dio inicio a estos trámites de 2018 con la venida del expediente ya citado, y el viernes 14 se realiza el procedimiento fiscal de la aprehensión de estas personas en el momento que están recibiendo, con la reunión de todas las pruebas. Se encontró en el dispositivo informático del mismo jefe, se encontró el archivo donde se fue confeccionado el dictamen, y el tribunal entendió que estas pruebas que fueron ofrecidas y producidas en este juicio dieron certeza acerca de la teoría del caso propuesto por el Ministerio Público. Usted está escuchando PDS. Bien, así escuchamos a la agente fiscal Luisa ahí, que nos comentó acerca de la condena a estas tres personas. Para recapitular: Darío Bruno Ábalos, 2 años 6 meses; Blas Mongelos, 2 años; Hugo Aveiro, 1 año de pena privativa de libertad, entonces por cohecho pasivo para estos exfuncionarios de la aduana por este pedido de coima de $4.000. Sí, lo que explicaba el doctor es que no se pudo incursar ni tipificar dentro del hecho punible agravado, que el cohecho pasivo agravado. Por eso la expectativa de pena fue mucho más reducida. Se reduce a 3 nomás, ¿verdad? 3. Y a partir de ahí, conforme al 65, cuando uno no tiene antecedentes, etcétera, 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 y se suma la pena o se establece la pena de 2 años 6 meses, y en otros casos de 2, y en el último caso de 1 año 6 meses. Interesante es explicar esa parte, así como venía explicando el fiscal, ¿verdad? Los jueces ni los fiscales no son magos cuando la legislación ya así lo establece, ¿verdad? Sí, así mismo es. O sea, no creo que apele, porque 3 años pidió para el jefe y fue condenado a 2 años, 6 meses. No. Él pidió para el otro 2 años y fue condenado a 1 año. Por ahí el que va a apelar es la defensa, ¿verdad? La defensa, pero la fiscalía no creo. Genial. Lucas, después, ¿qué novedades? Sí, sobre otro caso también hablamos con el mismo fiscal Carlos, en el caso donde está involucrado el ex gobernador de Presidente Áñez. Estamos hablando de Óscar Venancio Núñez, en esa tragada de 55.000 millones de guaraníes que produjo también el mismo monto por perjuicio patrimonial a la gobernación de Villa Ayes. Se había suspendido nuevamente la audiencia preliminar, y al respecto también conversamos con el fiscal Luis ahí.
Bueno, doctor, respecto al caso de Óscar Venancio Núñez, el ex gobernador de Presidente Hayes, ¿cómo está actualmente esa causa? Sí, la semana pasada hemos sido convocados una vez más por el juzgado de garantías. Debía ser realizada la audiencia preliminar en relación a los acusados que están pendientes de sustanciación de la etapa intermedia, es decir, la audiencia preliminar, y consecuente juicio oral, de elevar el juzgado de garantías la causa de esa instancia. Días antes, una vez más fue recusado el juez de garantías, el juez Cristian González, y a su vez, al elevar su informe al Tribunal de Apelaciones para el análisis acerca de la pertinencia de la recusación planteada, que ya lógicamente es totalmente y establecido como un medio dilatorio nada más, una vez más, de las ya decenas de dilaciones que se presentaron. Tenemos que el mismo Tribunal de Apelaciones también es recusado por esta gente. El recusante es el señor Emidio Benítez, que fue gobernador también en cierta etapa de ese periodo. El Tribunal de Apelaciones consecuentemente eleva su informe a Corte Suprema, y es la Sala Penal la que está en esa instancia está siendo debatida ese análisis de las recusaciones ya propuestas por esta gente una vez más. ¿Se traba entonces de esta manera otra vez la causa? Sí, de hecho no se sustanció la audiencia de esa fecha del 9 de junio. Estamos supeditados ahora a las decisiones de la Corte para que resuelva estas recusaciones y consecuentemente el juez deba ser confirmado y nos convoque nuevamente en la brevedad posible para sustanciar esta audiencia preliminar. Doctor, ¿cómo toma el Ministerio Público esta conducta evidentemente dilatoria justamente por parte de los acusados? Sí, como lo he manifestado, justamente esto y es de conocimiento público, y hemos plasmado también nuestra postura en sendas audiencias en las que todas las veces que se han suspendido, al menos desde el momento que este agente fiscal ha intervenido en la causa, que es a partir de 2019, hemos plasmado nuestra postura en relación a estas actitudes dilatorias y hemos solicitado ya sanciones disciplinarias a las partes, que de manera reiterada hacen propuestas totalmente inadmisibles, no sustentadas, y que todas ellas fueron rechazadas, pero finalmente logran sus objetivos de dilatar el avance de este proceso. Inclusive en una ocasión la causa fue remitida por una infinidad de recusaciones, fue remitida al juzgado de garantía de Pozo Colorado, donde se realizó una de las audiencias y se suspendió por otra parte en relación a estas 7 personas que están pendientes de culminación de su proceso. Entre ellas está el señor Óscar Venancio Núñez. Óscar Venancio Núñez, Emidio Benítez, que eran los gobernadores de ese periodo, está el actual gobernador Rusillón, y otras gente de su entorno más cercano, que son los directores administrativos, etc. Doctor, ¿y este caso no corre riesgo de extinción, de prescripción? ¿Hay tiempo aún? Y lógicamente siempre se corre ese riesgo, son hechos imputados ya desde el año, recordemos que es el periodo 2008-2013. Si bien existen muchos incidentes, excepciones que justamente provocaron que este proceso se vaya extendiendo, que se postergue mucho, justamente esas son herramientas que la ley autoriza en su momento ahora para hacer el análisis acerca de los plazos que no deben ser computados a estos efectos, tanto de la prescripción como de la extinción de la acción penal. Doctor, ¿este causa cuándo estaría prescribiendo, cuándo se estaría dando la extinción en caso de que se siga justamente con estas dilaciones? Sí, la Fiscalía entiende que no se haya aún prescrita la causa, por eso justamente insistimos en la realización de la audiencia preliminar y el juicio oral y público, que, como mencioné recién, por una parte de los acusados, que son 5 de este proceso, ya fue sustanciada y terminada en 4 meses duró ese proceso de juicio oral y público, que culminó ahora hace un mes. Doctor, y para recordar además, estamos hablando de un daño patrimonial de cerca de 55.000 millones de guaraníes, ¿no?, en esta causa. Sí, en un contexto amplio se habla de ese perjuicio, en el sentido de que justamente fueron acumuladas las gestiones de un gobernador y otro, porque son 2 los que participaron durante ese periodo 2008-2013, pero además fue acumulada ya con la intervención de este agente fiscal otra causa, que es la 74, en la cual se hizo un análisis también de otras conductas que habrían, o que a criterio nuestro causaron perjuicio al patrimonio de la gobernación, vinculadas a otras cuentas corrientes. Es decir, ambas causas, la 30 y la 74, se hallan acumuladas
y en un contexto amplio, como dije, sería ese el perjuicio que mencionaste. Doctor, entonces queda ahora esperar a que la Sala Penal de la Corte pueda destrabar nuevamente este caso. Sí, en este momento está en esa instancia, entonces estamos a la espera de ser notificados de las decisiones que se den. Usted está escuchando PDS. Bueno, y así también escuchábamos al fiscal Luis Said hablando al respecto del caso de los exgobernadores del departamento de Presidente Áñez. Se dilata nuevamente esta causa y ahora es la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la que debe decidir sobre esta recusación, este pedido de recusación que se presentó contra los 3 camaristas justamente por el encausado Emilio Osvaldo Benítez Ortiz, que fue también en su momento gobernador del departamento de Presidente Áñez. Súper, muy buena la entrevista con Said Lucas. Aparte explicó muy bien y todas las preguntas justas y necesarias le hiciste. Lastimosamente y no manejábamos, pero estoy casi seguro que él es el fiscal de la causa Froilán Peralta. Que está trabada esa causa, ese juicio oral que no sé, empezó, no terminó, cómo está, pero el expediente está en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ya hace rato que no resuelve una acción, no sé si es una acción o una excepción lo que plantearon, más seguro es que es una excepción que hayan planteado para dilatar ese juicio oral. Muy buena la nota, Lucas. Perfecto, Carlos. Y cuando lo encontremos nuevamente al doctor Said, vamos a hacerle también la consulta. Si le encontrás, exactamente, en el transcurso de esta mañana, hoy y mañana, porque creo que esta tarde, Lucas, sí, tenemos la continuación del juicio a Roberto Cárdenas en Luque. Así mismo, Carlos. Hoy continúa ese juicio oral y público justamente a las 2:30. Está previsto que hoy declare más testigos en esa causa justamente. Sí, recordemos a la audiencia que eso es por un perjuicio de 7.700 millones de guaraníes, Carlos, justamente la causa del nombre pavimentación y royalties. Habían utilizado justamente fondos que no podían ser destinados a gastos corrientes de la municipalidad de Lambaré, y esos montos nunca fueron devueltos a las cuentas de origen y por lo tanto se produjo ese daño patrimonial. Cuando hablamos de cuenta corriente, quiere decir que él usó para pagarle al personal esa plata, ¿verdad? Para los funcionarios. Y no lo podía hacer, la ley no lo permite. Así mismo, Carlos. Justamente esos fondos del CONACYT, de los royalties, debían ser exclusivamente destinados a los gastos de pavimentación, exactamente, a obras para el mejoramiento justamente de la comunidad de Lambaré. ¿Y lo del ex senador Óscar González Daer, Lucas? Sí, el juicio también se desarrolló hoy, Carlos. Se declaró la última perito del Ministerio Público, la arquitecta Liliana Rojas, que justamente se encargó de hacer la tasación de los inmuebles, o el informe pericial, mejor dicho, de los inmuebles de los acusados ubicados fuera de las ciudades de Luque y de Asunción también. Finalmente el juicio terminó y va a continuar mañana a las 8, ya con la producción de la prueba pericial de la arquitecta Huerta, con su declaración también. Recordemos que ella es la perito justamente presentada por la defensa. Aparte ya adelantó también el tribunal que el juicio va a proseguir también el viernes, ya es mañana y el viernes, recordando que aún queda pendiente la declaración de la contadora Nelly Colarte, que había sido llamada a través de la medida de mejor proveer. Ella estaba convaleciente de COVID-19, pero el tribunal ya le hizo el pedido a la defensa para que pueda consultar acerca de su estado de salud para que se pueda presentar entonces el viernes también a declarar. Y además el viernes va a declarar el perito Mario Duarte, que es el último perito justamente también presentado por el Ministerio Público, que es el perito que se encargó de hacer la pericia contable justamente de los acusados. Y después, ya finalizado eso, se podría entrar ya en una etapa de alegatos finales ya justamente, Carlos. Correcto. Gracias Lucas por el contacto. Perfecto, hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital. Lucas Saracho, desde Tribunales. Sí, señor. Vamos a hacer un pequeño recuento para la gente que nos está escuchando y está viendo